que estamos subiéndolo a Facebook, que no lo subíamos antes a Facebook, porque hay personas de Cuba que no y de México que no pueden ver YouTube porque consumen muchos gigas y pueden ver, en cambio, pueden ver a Facebook. Entonces lo estamos subiendo para esto, ¿no? Bueno, hermanas, voy a empezar orando. Señor, te presentamos este tiempo. Espíritu Santo, ven. Por favor, toca nuestros corazones. Señor, te pido que tú estés moldeándonos como el alfarero, porque tú eres nuestro alfarero y nosotros somos barro en tus manos. Y yo te pido que estés moldeándonos nuestra conciencia, nuestra, nuestro ser, Señor, para que podamos ser lo que tú estás trabajando en nosotros. Sabemos que por las palabras de Jesús, que tú siempre estás trabajando, Padre. Y te pedimos que trabajes en nosotros para que seamos libres de iniquidad, para que podamos vivir esa vida de victoria tremenda en ti, Señor. Y para que el enemigo no tenga nada en contra nuestra. Y para que nosotros podamos ser libres de todos esos lodos, velos de ceguera, lodos de sordera, lodos que están en el alma, Señor, y declaramos tu poder y tu gracia y tu misericordia, porque tú eres un Dios redentor. Tú eres un Dios poderoso. Tú lo que quieres es la redención. Tú no eres un Dios de juicio duro. Tú eres un Dios de misericordia. Después viene el juicio, sí. Sabemos que también tu justicia va a reinar. Pero, pero mientras nosotros somos tuyos, y nosotros te buscamos, tú nos vas dando diferentes oportunidades, Padre. Así que te doy muchísimas gracias por este tiempo y por las personas, por Litsi, por Encarni, por Inma y por las personas que escucharán esto fuera de, del tiempo, ¿vale? Del tiempo de vivo. Padre, ayúdame a manifestar lo que tú quieres que diga para las personas que lo van a escuchar. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, que las bendigas y que tu Espíritu Santo esté con cada una de ellas para tocar sus corazones, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mirar, voy a leer un poquito más el Salmo 58, que es donde hemos estado leyendo los primeros 5 versículos. Mm, lo hemos estado leyendo en los últimos días, pero vamos a retomar un poco. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Aquí está hablando a la congregación de Israel, pero nosotros somos como la congregación de Israel. Y está diciéndoles que a veces los juicios de Israel no son justos. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Ya no les está diciendo pueblo mío, les está diciendo hijos de los hombres, ¿vale? Pero cuidado al dato, es a la congregación. Vamos a hablar no de la impiedad hoy, no vamos a hablar de la impiedad de los impíos, a ver, de los impíos como por ejemplo los borrachos, los ladrones. Vamos a hablar de la impiedad de un pueblo que es la congregación y que es tanto el pueblo de Dios de Israel como el pueblo de Dios de los que han recibido a Jesús en su corazón. Y vamos a hablar de muchas cosas muy importantes que nos podemos quedar cojos a veces como cristianos, ¿no? Dice, mira, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades y hacéis cesar la violencia de vuestras manos en la tierra, ¿no? Se apartaron los impíos desde la matriz. Bueno, solamente era estos 3 primeros versículos, ¿vale? Y luego el 4 y el 5 que dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan,
por más hábil que el encantador sea. Bueno, en este caso, el que nos quiere hablar es el Señor. Y cuando como cristianos no oímos mucho a Dios, es un problema. Y vamos a tratar esto. Mira, el, el ejemplo del ASPI es una analogía con la sordera espiritual. A veces Dios está hablando, pero tenemos sordera, no podemos escuchar. Él nos quiere hablar mucho más. Si cuando nosotros estemos libres totalmente de iniquidad, la sordera espiritual se irá y la ceguera espiritual se irá, los velos caerán. Podemos tener un velo fuera y arrepentirnos y otro velo fuera. Y así el Señor, vamos a verlo durante todo el tiempo, que el Señor nos va cambiando de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir de gloria en gloria? Quiere decir que si nos ha revelado algo y nos arrepentimos, estas clases son para irse arrepintiendo de poco a poco de las cosas que te vaya redarguyendo el Señor. No las tienes que contar en público porque solamente es una cosa entre tú y Dios. Sí lo puedes con- confesar a alguien que tenga tu confianza espiritual, ¿no? El Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros si estamos en la estructura del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por muy poderoso que sea, el Señor y el Espíritu Santo, el Señor no nos va a condicionar. ¿Entendéis? El Señor ha escogido que nosotros tenemos libre albedrío. Por tanto, nunca nos va a forzar a dejar nada. No, todo eso es nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Entonces, am, tenemos que analizarnos si tenemos sordera espiritual, si nos cuesta. La palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si alguien dice, bueno, yo no oigo la palabra de Dios, bueno, no quiere decir que no seas oveja del Señor, pero lo que sí te está mostrando es que tienes que limpiar tus oídos para poder escuchar. Los oídos espirituales estamos hablando, para poder escuchar de lo que te está, de lo que te está inundando, ¿no? En el Salmo 69, mira, sa- mm, David, cuando pecó con Betsabé, dijo esto: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Cuando has pecado o cuando hay gente que te ha criticado o hay gente que te está enfrentando, te puedes encontrar, o cuando hay una lucha así muy fuerte contra, contra algo que es del enemigo, ah, te puedes sentir que las aguas han entrado a tu alma. ¿Qué quiere decir? Que no hay un pie seguro, que no sabes por dónde andar, que estás inundado de aguas que no te están dando la vida. El agua de Dios, el agua viva, es un agua que te da vida, pero el agua de la iniquidad es un agua que puede entrar en ti por críticas, murmuraciones, brujería que te hayan hecho por todo eso, si no andas conforme a toda la santidad de Dios, ¿no? Dice David, y os digo, David era un líder. Esto le pasó cuando ya tenía más de 50 años y era consagrado a Dios desde su adolescencia. Esto no se trata de falta de madurez, se trata de que todos podemos tener momentos de bajón y de caer. Dice David, estoy hundido en cieno profundo. Cieno es un lodo, ¿no? Y está hasta aquí. Dice, no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas.
La corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Bueno, fijaos, ah, el pecado de Betsabé y de matar a su marido no fue tan secreto, porque los soldados se enteraron. Entonces dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Los soldados que eran creyentes en el Señor se dieron cuenta que había una orden de lo alto que era dejar a Urías eteo, el marido de Betsabé, solo para que lo mataran, cuando era un soldado de gran valor para el pueblo. Y seguro que les sorprendió. Entonces, habría murmuración contra David, porque eh, él, la gente más íntima supo, Joab lo supo, Joab dio la orden y lo supo, y la gente más íntima lo supo, ¿no? Entonces, cuando nosotros caemos, aunque sea en una cosa pequeña, este es un pecado grave, ¿vale? Un asesinato y un adulterio, pero estamos hablando de que también podemos caer en cosas más pequeñas. Podemos estar deshonrando a Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día que estuve en ayuno, un día y una noche por causa de la colonoscopia, y al día siguiente tuve una reunión. Estaba muy nerviosa por el ayuno. O sea, el ayuno te hace que estés más despierta, ¿no? No es que estaba muy nerviosa, pero las cosas me afectaban más. Y un niño de la célula se me fue corriendo. La mamá no podía correr porque tenía el cochecito con el bebé. Y yo reconozco que le tengo que pedir perdón a esa mamá porque no la he visto más. Pero le tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque le dije, no me hace caso tu hijo, por favor. Y ella me vio un poco como no fuera de control, no grité, pero le dije, ay, no sé, no me hace caso, no sé qué. Claro, y era normal, el niño no me conoce tanto como para que me haga caso, ¿no? Pero a mí me afectó demasiado y quiero pedirle perdón por eso, porque tuve que ayunar un día entero y una noche entera. No, fueron un día y medio y una noche entera, ¿no? Y entonces estaba muy acelerada, ¿no? Y me di cuenta que eso podría afectar a mi testimonio, ¿vale? Pero bueno, Dios es un Dios redentor y tú, si pides perdón, esas cosas se pueden arreglar, ¿no? Pero estamos hablando de esto, ¿no? Que queremos escuchar a Dios y que a veces pasamos temporadas en que no lo escuchamos al Espíritu Santo. Y entonces podemos preguntarnos eso, Señor, tengo lodo, ¿qué pasa? Estoy sordo, no puedo escuchar tu voz. Entonces, la fe es la sustancia de lo que no se ve. Es una sustancia celestial que hace que lo invisible del cielo se haga visible. Y la iniquidad también es una sustancia. Esta sustancia se puede meter en mis oídos y se define como lodo. En los ojos también y produce ceguera, pero no en nuestros oídos carnales, sino en los espirituales, ¿no? Y tenemos que estar velando para que esto no pase. Los lodos de iniquidad pueden saturar el alma, como hemos leído en el Salmo 69, ¿no? Porque dice, las aguas han entrado hasta el alma y estoy hundido en cieno profundo, ¿no? Entonces, mirad. Dice, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. El cieno profundo también es lodo, es iniquidad.
y esta iniquidad que vio David ya se había consumado en muerte, porque ya había muerto el marido de Betsabé y estaba consumada en muerte. Entonces él por eso clamaba de esta manera. Y, y yo he notado que también si alguien te está criticando, y lo he vivido también recientemente en estas semanas, si alguien te está criticando y te están diciendo lo que está diciendo, te puedes sentir con ese lodo, pero ese lodo ya no viene de ti, te lo están echando, ¿vale? Por eso aquí dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, ¿no? Porque ese lodo ha ido y tú lo notas. Y cuando, ¿por qué te turba? No sé si os acordáis de alguna vez que os ha pasado, ¿no? Si alguien habla mal de vosotros, te sientes turbado, como, ¿qué, qué ha pasado? ¿Por qué no? Ah, a nosotros nos ha pasado porque estamos discipulando una familia y cuando ya hemos apretado hablando más sobre la santidad, mm, no, no quieren y, y querían que nosotros participáramos de su pecado y bebiéramos alcohol con ellos. Y después de eso ya no quieren que les discipulemos y me han criticado a mí, a mi esposo y cosas así, ¿no? Y te sientes turbada y dices, wow, ¿por qué me siento mal si yo no he pecado? ¿Me entendéis? Pero es que la crítica te lleva es como si te tiraran basura. Son pequeñas maldiciones que te tiran y tú te puedes sentir así, confundido, hundido, asfixiándote, que aguas de iniquidad pues están llenando, ¿no? También hay aguas de iniquidad cuando ya hay algo en nuestro corazón. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. En mi caso, em, yo estuve ofendida por el machismo terrible de mi exmarido. Eh, y me ha costado mucho perdonar, pero lo perdoné. Ah, las humillaciones y todo lo que me hizo, ¿no? Y, y aunque haya perdonado, a veces no estás libre total de esto y si alguien viene y te vuelve a hacer una cosa parecida, o sea, actúa de forma machista y te humilla, esto turba tu corazón. Vamos a poner que tu corazón es como un vaso de agua y lo turba, ¿no? Turba y lo que hace es que tu vaso de agua, el corazón lleno de agua, se está removiendo. ¿Y qué está removiendo? El pósito. Y el pósito es la herida que tienes que no ha sido sanada del todo. Y eso puede provocar que tú pierdas el control en un momento por un ataque que viene de otra persona, ya no es la misma persona, pero también es un ataque machista, ¿vale? Porque si has sufrido mucho en esa parte, pues, y te la tocan, y el enemigo lo sabe, y el enemigo lo sabe, y bueno, a mí incluso me pasó una vez en una clase, ¿no? Que uno de mis alumnos en sexto, yo estaba hablando de recibir a Cristo, y él habló con una voz bastante diabólica y dijo, tú no puedes enseñar esto porque eres una mujer. ¡Guau! Y yo no estaba sanada. Y en aquel momento me, mi corazón hizo tempestad, hizo tempestad y perdí el control.
¿vale? Y con ira tiré una cosa al suelo. Ahí perdí el control y ahí perdí. Y eso no fue ejemplo. No puedo justificar porque he sido herida de machismo. No puedo justificarlo. Perdí el control y eso es, pero os la enseño de ilustración, porque prefiero dar ilustraciones mías que no de los demás, mm, por una cosa que te puede pasar. Y entonces puedes decir palabras que no quieres decir. En mi caso tiré cosas, no dije palabrotas. Pero otra persona puede estar insultando a alguien, puede estar insultando, puede estar diciendo cosas que luego tienes que defenderte, ¿no? Arreglarlo. Pero como estamos en el Señor, si nos pasara una cosa así, entonces sabemos que viene de una iniquidad que todavía está ahí, que esa tempestad se levantó de las aguas que están mal, de las aguas de iniquidad, y que eso nos perturbó y que nos hizo pasar, pues eso, nos hizo pasar un momento de descontrol, de ira, o a lo mejor simplemente no hiciste nada, pero estás tan ofendido que le demuestras a la otra persona que estás muy ofendido, ¿no? Esto te está mostrando que tienes que sanar esa parte de tu corazón para que nunca pierdas el control, para que siempre estés dando buen testimonio, ¿no? Para que los lodos de las críticas no te humillen y pedir ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Esto es cambiar de gloria en gloria. Cuando tú has visto esto, vale, Señor, le pido perdón a la persona, porque esto también me ha pasado con un comentario ayer que me hizo mi marido actual. ¿Qué quiere decir? Que yo me ofendí por algo que él estaba machacándome. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pedir perdón y perdonar a la persona y pedirle, Señor, ayúdame y con el amor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, amar a la persona y decir, perdóname, esto ha salido porque yo tengo una herida que no está sanada, pero el Señor me está indicando que la tengo que sanar, ¿vale? Entonces, simplemente con esto, ¿no? Entonces voy a orar ahora un momento. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en este momento yo tomo la oportunidad para ordenar que toda iniquidad, toda palabra perversa, toda maldición, toda injusticia, toda calumnia, toda mentira que ha sido hablada a las personas que nos están escuchando en contra de ellas, te pido en el poderoso nombre de Jesucristo que esas aguas del cielo vengan a las vidas de las personas que me escuchan y de mí, Señor. Que vengan esas aguas de vida y que los lodos que han sido echados por otras personas con críticas y los decretos que se han echado contra nosotros, te pedimos, Espíritu Santo, que tú levantes testimonio, que nos limpies con tu sangre y que nos des testimonio de lo que somos para ti, porque nosotros no dependemos de lo que las personas oyen nos dicen de nosotros. Nosotros dependemos de lo que tú dices de nosotros. Y Señor, somos aprendices, estamos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, Señor, porque estamos en la escuela que tú todavía no has terminado con nosotros. Nos humillamos a ti para decirte que somos tus alumnos y que queremos, Señor, que tú crezcas en nosotros y que nosotros menguemos, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre, y declaramos tu victoria sobre cualquier maldición y cualquier crítica que se ha hecho contra nosotros. Amén. Y por eso también, como dice Santiago 3,
lo voy a leer en un momento. Tenemos que domar la lengua, porque eh, si perdemos el control en algún momento, entonces tenemos que domar la lengua, porque si la tenemos dominada, no vamos a perder el control con la lengua, a lo mejor lo perdemos de otra manera, de nuestra paz, se quita nuestra paz, pero ahí no estamos diciendo, vale, Señor, se ha quitado la paz, ha sido por esto, porque revélame, Señor, revélame, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me he puesto nerviosa con esta situación? ¿Por qué? Y el Señor nos ayudará, ¿vale? Dice, hermanos míos, Santiago 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, de esta misma manera, el Señor pone el ejemplo del freno en la boca de los caballos, ¿no? Y también las naves, los barcos, son grandes, pero están llevados por muchos vientos, pero un pequeño timón las gobierna, ¿no? Así también es la lengua. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Sí, porque una palabra de insultar puede ser un gran fuego, ¿vale? Entonces, os recomiendo que lo leáis más a fondo y así es, ¿vale? Vamos a dominar la lengua y mirar, am, dice, ay, claro, y si llegamos a casa enfadados porque estamos ofendidos y le contamos a nuestro cónyuge que lo que ha pasado y estamos ofendidos, entonces ya hablamos de la otra persona ya no bien, estamos metiéndole iniquidad a nuestra casa, a la otra persona, cuando andamos comentando eso. Hay que comentar, bueno, mira, esposo en este caso, mira, me ha pasado algo y tengo que ir a Dios. Mejor ves a Dios antes que contárselo a su esposo, a tu esposo o a tu mamá o a quien sea. Ves a Dios porque Él te va a sanar, te va a mostrar lo que ha sido el lodo profundo que tienes y por qué ha salido eso a la luz, ¿no? Am, bueno, aquí hay una oración. Mm, en los apuntes hay una oración de la profeta que hizo esto. Si queréis, la hacemos ahora. Mirad, ponemos las manos en los oídos y vamos a ordenarle a toda iniquidad de los oídos que salga, ¿vale? Todas las cosas que hemos oído de críticas, todas las cosas que hemos oído que no han sido de edificación, vamos a pedirle, Señor, te pedimos perdón por haber escuchado, porque tenemos iniquidad dentro de nosotros por haber escuchado y queremos, Señor, que nos pongas en un camino de liberación paso a paso. Señor, anhelamos oír tu voz. Estamos hartos de la voz de las limitaciones, de las voces de los venenos, de las críticas. Señor, hemos puesto las estructuras de iniquidad nuestras. Te pedimos que las rompas, Padre, que nos arrepentimos de toda estructura de iniquidad, aún religiosa, Señor, de juicios rápidos. Te pedimos en este momento, Señor, tu sangre preciosa en nuestros oídos espirituales, Señor, y que nosotros podamos escuchar tu voz y tu dirección, porque tus ovejas escuchan tu voz. Y bueno, en la enseñanza dice el Salmo 49, vamos al Salmo 49, porque hay dos pastores que dice la Biblia, y eso os va a sorprender. Hay dos pastores que habla la Biblia. Vamos a ver, Salmo 42.
no, 49, versículo 13, versículo 13, mirad, mirad qué dice aquí. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes, está hablando de la gente que confía en la riqueza, ¿vale? Todo el salmo está hablando de la gente que confía en las riquezas, pero es que confiar en las riquezas es muy común también en los cristianos, porque queremos un sueldo. No vivir por fe y querer un sueldo es confiar en las riquezas. Aunque Dios es fuente de toda la provisión, nuestro corazón puede estar confiando en que cada fin de mes recibimos nuestra nómina, ¿no? Entonces, no quiere decir que no tenemos que tener nómina, quiere decir que no tenemos que confiar solo en eso, confiar en Dios más que nada, ¿no? Mira, dice que los descendientes de las personas que mueren se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará. Está hablando, los rectos se enseñorearán de ellos. O sea, está hablando que esta gente que ha confiado en las riquezas, en la muerte no va a tener nada, pero aún la gente, o sea, no se van a llevar ningún tesoro, pero aún sus descendientes, los descendientes nos complacemos en el dicho de nuestros padres. Mi padre decía esto, mi madre decía esto. Pero dice como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Qué quiere decir esto? Que no obedecer a Dios, que tener iniquidad es dejarse pastorear por la muerte. Y aquí pone, eh, la persona que enseña esto pone dos ejemplos. El pastor, Dios como el buen pastor y la muerte como pastora. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que parecen en su camino. Es locura. Con todos sus descendientes se complacen en esto. Todo este salmo se refiere a los que confían en las riquezas y los que confían en la iniquidad. Dice que como a rebaños son conducidos al Seol. Y el Seol es donde muera la muerte y los está pastoreando la muerte. Bueno, aquí no está hablando a la congregación de Dios, pero tenemos que velar para no volvernos con la seguridad del dinero más que la seguridad de Dios, ¿me entendéis? La muerte es pastora. Podemos ser buen pastoreados por el buen pastor o ser pastoreados por la muerte. Cuando nos conduce la iniquidad en nuestra vida, nos conduce la destrucción, ¿no? Entonces, mm, la voz de Dios y la voz del enemigo pueden ser escuchadas. La voz del enemigo solo se escucha cuando en nuestro corazón hay iniquidad. Cuando estamos libres de iniquidad, no se escucha la voz del enemigo, porque el enemigo solo habla a lo suyo, a donde hay iniquidad, ¿no? Y iniquidad puede ser algo tan sencillo como resentimiento o como odio. El otro día ah, mm, me corrigió el Señor, ¿no? Porque yo sola estaba hablando, odio esto, Señor, y el Señor y me corrigió, no. Dios no odia nada, Dios aborrece, pero no odia. Él es el Dios de amor. El amor es contrario al odio. No podemos decir, yo odio esto. Y me di cuenta, uy, esta palabra no es del reino de Dios. Esta palabra me lo mostró el Señor, ¿no? Que vamos a 2 Corintios 3:14. Vamos a ver. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando Pablo. Está hablando del nuevo pacto.
y está hablando de los judíos que no se convirtieron. Está hablando de que Moisés se tenía que poner un velo en el rostro porque los hijos de Israel no le podían mirar a la cara de tanta gloria que había en su cara. ¿Mm? Pero el entendimiento de los judíos se embotó porque hasta el día de hoy está diciendo Pablo, cuando leen el antiguo pacto, muchos se están convirtiendo, pero los que no se convierten están con el mismo velo, que el cual por Cristo es quitado. Aleluya. Pero cuando se conviertan al Señor, versículo 16, el velo se quitará, porque el Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, ¿no? Este es el versículo que vamos a estar mirando durante toda la enseñanza de hoy. Nosotros cuando vemos una iniquidad en nuestra vida tenemos que arrepentirnosla. No podemos decir, no, voy a hacer una lista y lo hago todo el mismo día. No, 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 no. Cuando a mí el Señor un día me redarguyó que no podía mirar las casas con codicia. Y es que yo perdí mi casa y ahora no tengo casa, ¿no? Y siempre he estado diciendo, bueno, Señor, ¿me vas a dar una casa? Y, y el Señor me dijo, estate contenta con lo que tienes y, y no mires las casas con codicia. Y era, pues es obvio, pero es así, ¿vale? Entonces dice, con el corazón se cree para justicia, ¿vale? Como vimos en las clases anteriores. Porque, estamos hablando de la conversión del corazón, ¿no? Y la autora de este estudio dice que mucha gente en la iglesia evangélica, bueno, ellos tienen un ministerio mundial y conocen muchas iglesias, ¿no? Pero ellos dicen que hay mucha gente en la iglesia evangélica que no tiene una conversión de corazón, que tiene una conversión intelectual. ¿Qué es la conversión intelectual? Pues claro, pues yo soy pecador, Cristo murió por mis pecados. O sea, sí, es anunciar el evangelio, las cuatro reglas para convertirse, pero am, hasta que uno no llora en arrepentimiento y compungido por sus pecados, si solo hay una oración y no hay un encuentro con Cristo, no hay un nacimiento de nuevo y no hay un corazón rendido. Y yo conozco personas con esto, con conversión intelectual, que nunca llega al corazón, ¿vale? Entonces, esto es un peligro, porque es gente que se sabe la Biblia, que puede cortar cabezas con la Biblia, pero no hay un corazón totalmente entregado a Dios. Y el corazón es como que tiene muchas, vamos a pensar que el corazón espiritual, no el corazón de carne, el corazón espiritual, que es el centro del el espíritu, es una parte del espíritu, el corazón, tiene muchas habitaciones y podemos tener un rincón olvidado del corazón donde hay cosas que todavía no están sanadas o cosas que eso no se lo dejo a Dios, ¿no? Pues hay personas que se convierten, pero quieren seguir manejando ellos sus finanzas, seguir manejando ellos todo, no se están rindiendo, ¿vale? No se están rindiendo a lo que el Señor les, les está mostrando, ¿no? Entonces, es un peligro. Y mm, mira, hay un ejemplo aquí, ¿no? Una persona que dijo, déjame ir poco a poco, yo voy a gobernar mi vida. Yo voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, pero yo voy a gobernar mi vida. Voy a gobernar mi salud, mis finanzas, voy a gobernar lo que pienso, voy a hacer mi vida a mi manera. Y esto hay gente así en la iglesia, ¿no?
Y esto es parte de la iniquidad, cuando el corazón no está convertido del todo, ¿no? Como os he comentado a veces, que digo que Jeremías, Dios le dice a Jeremías, conviértete y te restauraré. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba herido, estaba muy herido, le habían hecho mucho daño. Lo habían perseguido tanto que le dijo, Señor, ¿me vas a hacer como cosa ilusoria? Como cosa que yo no puedo ni poner el pie, porque pues por todos los lados me caen palos. Y eso es una parte difícil cuando encontramos mucha persecución en nuestra vida cristiana, ¿no? Yo he vivido persecución y noto que todo eso te puede tener el corazón dolido y eso es ya un momento que la cosa falta para sanar, ¿no? Entonces, ah, cuando las personas por ejemplo, a nosotros nos ha pasado con unas personas que se convirtieron hace mucho tiempo y entregaron una parte de su corazón, pero todo no. Y cuando les llegó un dinero, empezaron a vivir mal, empezaron a gastar viviendo, empezaron a gastar y vivir y creen que son cristianos, pero están viviendo a lo loco, ¿no? Bueno, mira, en el caso de Pablo, ¿no? Si nosotros vemos, y, y en eso tenemos que ver que como juzga a Dios, no somos nosotros. Cuando alguien nos hace daño, muchas veces hacemos pum, pum, ya no lo vamos a arreglar. No, el Señor nos pide que lo arreglemos y que demos oportunidad de redención, ¿vale? Claro, en el casos graves de mujeres maltratadas, no hay que dar pie a que vuelvas a ser abusada. No, no, porque esas cosas tendría que ser un milagro muy grande y que lo vieras antes. No, esto sería un caso especial, ¿vale? Pero en otros casos, el Señor quiere que seamos redentivos, ¿no? Y no que porque alguien nos ha fallado y hagamos cruz y raya y se acabó. Mira, porque si hacemos esto, a lo mejor estamos actuando por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene un sistema de juicio, que es la opinión humana, la opinión de la carne, pero no es el concepto de Dios. Por ejemplo, en el caso de Pablo, ¿no? Que Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, los metía en prisión, mujeres, hombres, niños. Terrible los crímenes de Pablo. Terrible. Ahora os digo, si hubiéramos sido nosotras, ¿le hubiéramos dado otra oportunidad? Porque el asesinato es un pecado muy importante. Pero fíjate qué pensó Dios. Dios pensó, este hombre hace muchas cosas malas por la motivación correcta. Podemos hacer cosas malas por la motivación correcta y cosas buenas por la motivación incorrecta. Yo conozco una iglesia en la que se ora por la gente que diezma y se habla en voz alta las personas que han diezmado. A mí no me parece bien porque eso puede hacer que diezmes por la motivación incorrecta. Nosotros podemos diezmar con la motivación incorrecta y entonces no hay bendición, porque el Señor mira la motivación del corazón. Él mira si tu corazón está convertido y entregado a Dios. Fíjate, el corazón de Pablo estaba entregado a Dios,
Pensaba que estaba sirviendo a Dios matando a cristianos. Y Pablo vio ese corazón y dijo, este hombre no se entera de lo que está pasando, tengo que enseñarle la verdadera doctrina, porque no se está enterando de nada, pero su corazón es perfecto, él quiere agradarme, él me busca con todo el corazón, solo que le falta la parte de conocer a Jesús. Y entonces ahí Jesús se presenta, lo tira del caballo y le dice, yo soy el que tú persigues. Y dura cosa te es. Pero mirar una cosa, persecución como la de Pablo y cómo la aguantó él. ¿Por qué creéis que Pablo aguantó tanta persecución con buen carácter? Porque ya se lo dijo el Señor cuando lo tiró del caballo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque todos esos asesinatos y todas las cosas malas que hizo se las devolvió la vida. Fueron devueltos esos. Y a Pablo Dios le dio el privilegio de sufrir más persecución que nadie. No hay nadie más que en el Nuevo Testamento, por lo menos, que haya sufrido tantas cosas como él. Ninguno de los apóstoles. No sabemos tanto la vida de los otros apóstoles, por lo menos en la Biblia. Hay escritos, pero por lo menos en la Biblia no sabemos, ¿no? Pero imaginaros, Pablo a- aguantó mucha persecución de los judíos, porque era la misma persecución que él hacía, ¿vale? Entonces él podía aguantar con amor y mirar a esa gente con amor. La mirada de Dios es más profunda. La mirada de Dios es redentiva. Jesús juzga con justo juicio. Y mirad, vamos a Ezequiel 1. En Ezequiel 1, capítulo 1, hay una ilustración. Bueno, hay una visión, no es una ilustración. Hay una visión muy importante del trono de Dios. Y dice así, no la voy a leer toda porque es larga. Está hablando que hay cuatro seres vivientes alrededor del trono. ¿M? Y dice así, la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y esos seres vivientes tienen ruedas. Y esas ruedas tienen ojos por todos los lados de las ruedas. Mientras yo miraba a los seres vivientes, de aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas no era una, eran muchas ruedas, o eran por lo menos cuatro. El aspecto de las ruedas era de color del crisólito y los cuatro tenían la misma semejanza, las cuatro tenían la misma semejanza. Eran una rueda dentro de otra rueda y cuando andaban se movían hacia los cuatro costados. No se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro ruedas. O sea, había ojos en todas las ruedas. ¿Qué nos dice esto? Que Dios tiene una visión profunda. Ojos que ruedan, ojos que miran por todos lados. Por eso Dios lo ve todo. Está ilustrando la visión de Dios. Dios juzga y ve mil razones, mil circunstancias para rescatar lo precioso de lo vil. Eso se lo dice a Jeremías. Si extrajeres lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
le dice. ¿M? La iniquidad siempre va a ser va a hacer que juzguemos a los demás. Y entre más juzga una persona, más iniquidad tiene. También puede ser que una persona juzgue mucho, siempre esté juzgando y siempre esté criticando. Y a mí me pone muy incómodo cuando estoy al lado de una persona así, me pone muy incómoda. Y, y hay que decirle, no, no, yo no puedo escuchar todo esto, porque esto te hace daño a ti y me hace daño a mí. Entonces, el Señor tiene un justo juicio, Él ve por todas partes, Él lo ve todo, Él ve el corazón, Él ve los hechos, pero también ve el corazón. Y en Romanos 6:6, vamos a Romanos 6:6, tenemos una verdad muy importante. Romanos 6:6 está hablando del bautismo y está diciendo, voy a ver si lo leo un poquito antes, el 5. No, el 3. Romanos 6:3 hasta el 6. Dice, no, el 2. Bueno, ya empiezo por el uno, porque, perdón, del 1 al 6 vamos a hacer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque estaba diciendo que cuando el pecado abundó, la gracia también abundó. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún por él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Y así también lo seremos, perdón, tampoco no, también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando en el bautismo hemos sido crucificados y muertos con Cristo, es para que el cuerpo de pecado, o sea, esta iniquidad, que no es nuestro cuerpo de carne, es un cuerpo de pecado. Ujú. Es diferente que el cuerpo de carne. El cuerpo de pecado es el cuerpo de la iniquidad. Sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Por eso los cristianos no pecamos voluntariamente, pecamos por debilidades, por heridas, por debilidades de temperamento, ¿vale? Entonces, hay que sanar estas cosas y no solo pedir perdón por el pecado, sino decir, Señor, ¿por qué todavía tengo esto? Sáname, Señor. Enséñame el origen, enséñame de dónde viene, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el bautismo es el primer paso, pero en el bautismo no está todo destruido. Está destruido simbólicamente, pero nosotros tenemos que ser proactivos, como estamos diciendo en todo este tiempo, proactivos en destruir cada debilidad, cada cuerpo de pecado, cada proceso, como decimos ahora, de gloria en gloria. O sea, destruir toda esa iniquidad que ha sido una organización tenebrosa alrededor de nuestro entendimiento. Cuando el corazón se convierte, el velo es quitado para darle lugar al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios puede entonces guiar nuestras vidas. Y aquí pues menciona esto que hay muchas personas que no se han convertido con el corazón, que tienen un evangelio racional, pero
Yo lo he vivido. Yo tengo un amigo que no se convirtió con el corazón, se sabe la Biblia. Intelectualmente tiene una memoria excelente, es una concordancia. Se sabe la Biblia, pero no ha solo está convertida su mente. Es gente convencida, no convertida. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos que ver, que no, que no nos domine, ¿vale? Hay que convertir el corazón y pensar que el corazón se convierte a trocitos. Podemos darle una parte de nuestro corazón. Por ejemplo, hay personas que han tenido un desengaño amoroso y han hecho un decreto. Han hecho un decreto, han dicho, yo no voy a amar jamás. No, yo no voy a amar jamás. Entonces no son convertidas y luego se convierten y dicen, Señor, te amo con todo mi corazón. Y entonces el Señor puede decir, no, hay una parte de tu corazón que está cerrada y esa parte hay que ponerla en la cruz, porque hay que romper el poder de ese decreto. Cuando tú has dicho muchas veces, no, no, yo no voy a hacer esto jamás. En este caso, yo no voy a amar jamás. No lo sabes, no lo sabes. Entonces, el Señor no quiere que hagamos esos decretos, porque esos decretos cierran nuestro corazón y también lo cierran para el Señor. Y entonces tenemos que ir, pedirle, Señor, ¿dónde se cerró mi alma? ¿Dónde se cerró mi corazón? Señor, ayúdame a saber. Y el Señor, tráemelo a la mente. Y el Señor te puede traer a la mente el momento en que te hicieron daño, pasó eso. Tú decretaste, tú cerraste el corazón, te pusiste un escudo, pusiste el corazón como una roca y ahora ese corazón no está ni libre para amar a Dios con todo el corazón. Y eso es un problema, porque el Señor, el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es un problema si lo tenemos cerrado. Y tenemos que saber si hay una parte de nuestro corazón que está cerrada. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber si hay una parte que no. ¿Sabéis? También está el problema de las limitaciones que lo dijimos un poco la semana pasada, ¿no? Mm, yo no puedo recibir esto, yo no soy tan santo, yo no puedo subir en aviones, yo no soy una persona que puede hacer un negocio. Si tú estás hablando así, está hablando tu vieja criatura. Y esa parte tiene que ser puesta a la cruz. Porque si te estás dejando gobernar por tus propias limitaciones, claro, conocemos nuestras limitaciones, pero tenemos un Dios ilimitado. Si María hubiera mirado sus limitaciones, no hubiera sido valiente para tener a Jesús. Porque las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio tenían condenación de morir apedreadas. Tenía 16 añitos. María fue muy madura para entregar toda su vida a Dios, aún dispuesta a la muerte, aceptando un embarazo fuera del matrimonio. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender también cuando emitimos juicios, bueno, el Señor dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Y el Señor dice, amad a vuestros enemigos.
Si seguimos todo lo que dice la Biblia y le obedecemos, la iniquidad se va a ir. Con la obediencia se va a ir yendo muchas cosas se van con la obediencia, ¿vale? Entonces, mirad, cuando lo que nos han insultado, por ejemplo, si hemos tenido padres que nos han dicho, no, tú eres un inútil, tú no vales para nada, tú nunca vas a hacer nada en la vida, que hay padres que dicen cosas así. Y también no sabemos si hay maestros que dicen cosas así. Yo pillé una vez una maestra diciendo una cosa terrible, no recuerdo muy bien la palabra, pero me quedé, Señor, oro por este niño, porque no se ha marcado por esta palabra, porque sí, no sé si era, eres un inútil, estoy harta de ti, una cosa así, estas palabras son matadoras, ¿no? Y si vemos esto nos puede malformar y puede hacer una estructura de iniquidad en la que nosotros nos estamos viviendo con ese pecado que nos lo cometió alguien. Es como cuando decíamos que nos han tirado lodo, pero sabemos que pecado es todo lo que no proviene de fe. Entonces, si yo digo, no, es que yo no valgo para esto, mentira. Si Dios te lo ha pedido, es porque sí lo puedes hacer, ¿vale? Eh, y entonces ahí voy a hablar porque aquí hay gente también y porque lo van a escuchar gente de otras naciones, y porque aquí también Madeleine y Litsi son de otros países de origen, y aunque son españolas ahora, pero am, la autora, que es mexicana, habló de la iniquidad generacional que vino a través de España a las naciones conquistadas por España, a través de la conquista de Colón y de otros, ¿no? Que suprimieron tribus, suprimieron civilizaciones, mataron, violaron, y eso fue una iniquidad que echaron nuestros antepasados españoles, y por lo cual yo siempre pido perdón como española a las personas que me escuchan de Latinoamérica. Os pido perdón por los pecados de nuestros antepasados, porque eso fue terrible y esa iniquidad está en la tierra y nosotros somos tierra y somos espíritu, ¿no? Somos barro y somos el soplo de Dios. Y estamos hechos a imagen de Dios, ¿no? Entonces en nuestra tierra ha pesado esa iniquidad. Y también podemos pedir, Señor, sáname de mi tierra latinoamericana, que ha sido por muchos crímenes ha sufrido, y que eso, si de alguna manera yo lo he recibido, por favor, sáname, Señor. Igual los españoles, porque en esta tierra también hubo otros conquistadores, ¿no? Nos conquistaron, vinieron bueno, vinieron los musulmanes y los romanos y, bueno, muchos, los íberos, los celtas, mucha gente vino aquí y estuvo viviendo aquí. Y somos una mezcla de muchos países, de muchas culturas. Y nuestra tierra también es nuestra carne. Y es una estructura que se empapa de todo en nuestra cultura. Y tenemos que llegar a ver qué parte de mi cultura es nociva. No toda la cultura es nociva. Tenemos que ver qué parte de nuestra cultura es un diseño de Dios. Y os voy a hablar ahora mi cultura es la catalana, ¿no? ¿Y qué veo? Yo veo que los políticos catalanes se han equivocado
que por defender el catalán han menospreciado el castellano y han menospreciado a las personas que lo hablan, algunos, no todos. Más bien esto viene de la política, que por preservar la, la lengua en las escuelas, por ejemplo, se han hecho cosas como prohibir a los niños que jueguen en castellano, lo cual es terrible, porque los niños juegan en castellano en los patios catalanes. ¿Por qué? Pues porque los niños saben que el castellano es la lengua segura que el otro niño le va a entender. Él no sabe si el otro niño habla catalán. Entonces, él sabe que si habla castellano, va a ser entendido por el otro. Y los niños juegan en castellano. Eso es un pecado terrible que han obligado a los maestros a hacer. Algún maestro lo hará de corazón. Yo, por cierto, no. Bueno, a mí el Señor me sacó de allí. Me sacó de allí porque él no quería que me contaminara, ¿no? Pero yo sí veo una cosa del diseño de Dios en mi cultura. Por ejemplo, la sardana. Mirad, la sardana es un baile en el que el protagonismo no es importante. Al contrario, tienes que morir a tu protagonismo para bailar en unidad con los demás y saltar juntos. La sardana es un baile de pueblo y es un baile de unidad, igual que los castellets. Eso que hacen castillos de tres, de cuatro y de dos, no es un baile, es un monumento humano, es un castillo humano en que los abuelos y los papás se ponen afuera aguantando las nuevas generaciones, ¿vale? Entonces, los abuelos y padres están ahí, los hombres más fuertes. Luego suben jóvenes, cada vez más jóvenes, arriba. Y el niño que sube arriba de todo es un niño o una niña de 4 años, que es el que culmina el castillo. ¿Qué quiere decir esto? Que las generaciones grandes sostenemos a las jóvenes y las aguantamos. Y esa gran masa de hombres que está abajo está aguantando cuando cae el castillo, si es que cae. El castillo normalmente se arma y se desarma sin caer, pero a veces cae. Cuando hay algún problema puede caer un castillo de esos. Y los hombres de abajo aguantan el peso de todo, que son los líderes de la nación, los líderes de las familias, los líderes eclesiásticos. Son un ejemplo. Son los hombres que están aguantando eso. Y esos son hombres, allí no hay mujeres. Arriba sí que puede haber mujeres, pero abajo no hay mujeres abuelas ni mamás, ¿vale? Eh, es un ejemplo, son diseños de Dios eso. Yo me emociono cuando veo una sardana porque no veo coqueteo, no veo flirteo, no veo sensualidad, no veo sexualidad, porque hay bailes que tienen de todo. Veo la unidad de un pueblo que ama, que se ama. Y cuando veo esto de las generaciones, veo a los adultos siendo ejemplos para sostener a las generaciones. ¿Mm? Yo cuando escucho una sardana y estoy andando, mi corazón vibra y me tengo que meter en la sardana, aunque no la bailo perfecto, pero me tengo que meter porque mi corazón vibra, porque es mi cultura. Y desde los 20 años he visto muy pocas sardanas, tal vez una vez o dos en la vida, porque no vivo allí, pero mi corazón vibra. Y, pero cuando veo que obligan a los niños a, a jugar en el patio en catalán, me destroza el corazón, porque eso es como se siente Dios. Dios se siente
que los líderes de los pueblos. Y ahí acuso a mi cultura de no estar actuando con el diseño de Dios. Y lo pongo de ejemplo, pero todas las culturas tienen esas cosas, o unas u otras. Todas las culturas tienen cosas buenas y gente muy abierta, muy generosa, muy cariñosa. Por ejemplo, las gentes latinoamericanas en realidad son más delicados que nosotros. Los españoles somos más brutos, vamos al grano. Y cuando hay un matrimonio de diferentes culturas, también hay muchas barreras más que saltar. Es más complicado, porque lo que para ti es de una manera, para el otro es de otra. Y allí hay que ponerse de acuerdo y hay que pedir perdón. Yo no te lo hice para ofenderte, en mi cultura se hace así, pero no tengo que estar, no, no, es que te tienes que aguantar porque mi cultura es así. No, ¿entendéis? Entonces, los matrimonios de diferentes culturas tienen que pasar procesos purificadores de esta parte, ¿no? Por eso Dios nos pide, nos da la ciudadanía mejor. Somos, como dice la Biblia, ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, somos santos hijos de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén está llena de los diseños de Dios. Y esta vida gloriosa que Dios nos quiere dar es una vida lleno de las visiones de Dios, de los sueños de Dios, de la voz de Dios, de la gloria de Dios, de la redención, de la paz, del gozo, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, y eso es muy importante. Bueno, estamos ya, bueno, todavía falta y estoy muy tarde hoy, ¿eh? Pero bueno, ya no podremos hablar porque son las 12 menos cuarto y todavía no he terminado. Bueno, mirar, como hemos visto, tenemos que seguir crucificando esa parte de mi ser. Si hay una parte de mi ser que está juzgando a los demás, si está criticando, si no tiene el control de la boca, si está pensando mucho en sus limitaciones, en yo no puedo, en todo esto hay que irlo crucificando. Si nos sentemos llenos de lodo, si no sabemos por dónde reaccionamos, si estamos con el corazón en tempestad, es porque algo está de nuestra herida de antes, ¿vale? Y todo eso tiene que ser puesto en la cruz. Y todo eso tiene que estar bajo el control del Señor, en la cruz y volviendo a vivir para Cristo, ¿no? No podemos decir, no, es que yo soy de clase laboral y no puedo salir adelante, yo nunca puedo hacer una empresa. No, todas esas limitaciones vienen de la voz del diablo que nos quiere limitar, que no quiere dejarnos no quiere dejarnos mejorar, ¿no? Entonces, no tenemos que decir decretos, ¿vale? Decretos que nos están minando el corazón, como el de no voy a volver a amar. Ujú. Y a veces los líderes, los pastores nos dicen, confiesa la palabra, decreta la palabra, ¿no? Pero si no la crees en el corazón, lo importante antes de confesar es que tu corazón esté lleno de fe. Mira, los milagros, ¿cómo vienen? Por una mente llena de fe y un corazón lleno de fe, unidos. Si tu mente dice una cosa y el corazón dice otra, no, no viene el milagro. El milagro viene de tener una mente y un corazón unidos, creyéndole a lo que ha dicho Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Voy a volver a leer el versículo de 2 de Corintios
3, no, sí, capítulo 3, no sé el versículo ahora, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria con la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, tenemos que ver la condición de nuestro corazón y si hay velos, y hay que decir, Señor, muéstrame por qué está este velo, quita este velo y ir entregando el corazón, como hemos dicho, cada trozo de corazón, ¿no? Pues la parte del trabajo, la parte de mis amistades, la parte de mis sueños. Hay sueños que son de Dios, hay otros sueños son nuestros. Hay que entregarle el corazón a Dios. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu de Dios ocupe las áreas veladas por la iniquidad, pues entonces podemos vivir la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esta libertad? Que miraremos a cara descubierta la gloria del Señor y que vamos transformados de gloria en gloria. Y que este es nuestro camino, cada parte de nosotros que puede ver, bueno, hay que, hay que leer aquí para despedirnos ya Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan capítulo 3, porque aquí es cuando Jesús dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. A veces pensamos que hemos nacido de nuevo, pero no lo hemos hecho. Y a lo mejor ha nacido de nuevo una parte de nuestro corazón, pero no todo. Hay una parte que todavía está ahí. Entonces, fijaos, voy a leer, dice en el capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero luego más adelante le dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy importante esto, que veamos que el nuevo nacimiento no es solamente orar, una oración de arrepentimiento. El nuevo nacimiento es un encuentro con la cruz, un arrepentimiento genuino, es una rendición genuina y es una entrega de corazón completo. Y eso ahí es cuando podemos ver el reino de Dios y no solo verlo, también entrar en él. Y el Señor quiere que nosotros entremos en el reino y lo veamos y que nazcamos de nuevo. Y por eso, y entonces estaremos con el árbol de la sabiduría, con el árbol de la vida, que es Cristo. El árbol de la vida es Cristo, como dice la vid verdadera, ¿no? El capítulo 15 de San Juan. Si estamos pegados a Cristo y Cristo está pegado a nosotros y nosotros estamos bebiendo de su agua y estamos bebiendo de la savia de esa vid verdadera, nosotros estamos sanos. El Señor nos va sanando, el Señor nos va limpiando y nos va cambiando de gloria en gloria. Así que vamos a cerrar esta clase orando. Mm, Me hubiera gustado mucho que me hubierais dicho si en qué parte el Señor os ha tocado. Yo, Señor, te pido que selles las cosas más importantes de esta enseñanza en nuestros corazones, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor, y que nos ayudes a limpiar cada cosa que hace falta para que los lodos se quiten, para que se quite el cieno y las aguas turbias y no perdamos el control, Señor. Bendigo a cada una de mis hermanas y de los que van a escuchar esto.
después de ellas. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, danos sabiduría, discernimiento y revélanos el origen de cada cosa mala que puede estar perturbándonos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Las bendigo, Padre. Amén. Bueno, si queréis compartir algo, ahora tenemos unos minutos. ¿Alguien quiere hablar de en qué le ha tocado la enseñanza? Sé que ha sido muy largo. Si queréis, os puedo mandar las copias, que son 12 folios y medio. Y era mucho, aunque algunas cosas me he saltado, pero si queréis os lo mando. La persona que lo quiera me manda el correo electrónico, porque esto solo lo puedo enviar por correo electrónico. Ah, bueno, también por WhatsApp si lo copio, sí. También os lo puedo mandar por WhatsApp, sí. Bueno, abrir micrófonos y contarnos algo, cariño. Liz, si quieres, ya que estás tú en la cámara. Bueno, un poco de todo, un poco de todo. Lo que me ha tocado más ha sido el hecho de, lo último que has dicho, he pensado a mi mamá, ¿no? Eso de, "Ay, es necesario volver a nacer". Ella, yo vengo de pequeña de una familia católica, religión católica, un colegio salesiano, ¿no? Monjas y, bueno, y la primera comunión y la confirmación. Em, yo cuando conocí la palabra, mm, ¿cómo decir? O sea, durante toda mi infancia y adolescencia yo viví como en una mentira parcial, ¿no? O sea, conocía parte de la palabra, de lo que me habían enseñado en el colegio, pero había otras que nunca había escuchado, hasta que no vinieron hermanas de la iglesia a mi casa y me mostraron ciertos pasajes de la Biblia. Y yo desde pequeña siempre he sido como temerosa de Dios. Entonces, en cuanto yo supe, por ejemplo, de que no nos hagamos imágenes, inmediatamente tiré todo lo que tenía, porque me impactó mucho cuando decía que Dios era celoso. Entonces, mi mamá poco a poco, a través de lo que yo iba aprendiendo, fue conociendo y fue como haciendo, cambiando cosas que aunque siento que todavía le falta, porque aún tiene como que muchas creencias o supersticiones que vienen de mi país, ¿no? Y, y bueno, a lo que quiero ir resumiendo es que ella en su momento, cuando vino a la iglesia cristiana, al principio de cuando me congregaba con el que actualmente es mi esposo, le hicieron dar la declaración de fe, ¿no? Y quizás lo hizo por compromiso, no sé, quizás no lo sentía realmente, o sí, no sé, algo estoy equivocada, pero nunca me había puesto a pensar que necesita pasar, necesitan nacer nuevamente, ¿no? Por las aguas. Eh, yo, bueno, he estado como, bueno, confiada de que, bueno, mi mamá, quizás, no sé, mi mamá se levanta a las 5 de la mañana, ella se pone a orar, tiene como una disciplina muy fuerte, ¿no? Y constantemente, pues está pidiendo al Señor y demás. Ya la Virgen ya no le pide, ya, ¿no? Em, pero siento que todavía hay cosas que ella tiene que sanar en su corazón, resentimientos, mucho rencor, aunque ella dice que sí, bueno, sí, yo ya he perdonado, pero la forma a veces como habla de esas personas, siento que realmente no, todavía no ha perdonado y le pido mucho a Dios de que le ayude en eso, porque una vez yo escuché un testimonio de una chica que había muerto en un accidente de autobús y que ella subió al cielo, pero primero no fue al cielo directamente, pasó por el infierno. Y, y
lo pasó, o sea, sentía como manos monstruosas le arrancaban la piel y entonces ella empezaba como a orar, a clamar a Dios y cuando Dios tuvo misericordia de ella, ella llegó al cielo y le entre comillas, le reclamó al Señor, ¿por qué me hiciste pasar por esto cuando yo he sido buena, yo asistí a la iglesia, yo, no, yo daba limosna y iba a la iglesia católica y demás? Y entonces le dijo, porque tú no perdonaste a tal persona, y ella explica por qué no la perdonó, porque esa persona le hizo vudú a su mamá y a través de eso falleció. Entonces ella no pudo perdonar a esa otra persona. Y a través, solamente por ese, o sea, hizo muchas cosas buenas, ¿no? Ella sentía que era una persona buena, pero ese detalle hizo que pasara por el infierno. Y a mí eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo y le pido mucho a Dios de que eso. Entonces, la última parte que has dicho, que ella tiene que volver a nacer, es lo que más me ha tocado, entre otras cosas que como ha sido largo, pues al igual si lo vuelvo a escuchar, me vuelvo a acordar, ¿no? Yo tengo memoria de pez y estaba pensando, tengo que pedirle o cuando lo vuelva a subir, lo tengo que volver a escuchar porque me ha gustado mucho la palabra de hoy. Vale, me alegro. Pero sí es verdad. Es que, mira, yo ya tenía ganas. Esta es la clase segunda, que la he hecho a trocitos, pero ya hoy quería terminarla, porque nos queda la tercera, y la cuarta y la quinta. Y yo digo, Señor, ya quiero terminar con la segunda, llevamos muchas veces. Y mira los apuntes, pues eso, estoy 14 páginas, no, 13 folios así y medio más. Y claro, digo, será un poco largo. Por eso no he querido poner las de esto para que a lo mejor oyendo, porque si hablo y veis, no sé, si os gusta más que hable o que veáis las diapositivas. Eso es lo A que... mí personalmente me gusta más que hables, porque yo siento como que me pierdo un poco porque me distrae, no sé. Claro, es que es lo que también me distraigo yo, porque una cosa quiero decir y ahora digo, ay, lo tengo que leer porque no sé si lo he dicho todo, ¿sabes? Sí, 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 entiendo más cuando lo vas explicando así, como hoy. vale, vale, Ujú. me alegro, gracias. Bueno, más Al que igual otras personas es lo contrario, no sé. ¿alguien en contra de esto? O sea, pensando de otra manera, ¿preferís que lo haga con las diapositivas? Yo veo bien hablando, Dana, porque sí, hablando como que nos llega. Sí, yo, Ujú. vale, pues me alegro, me alegro. El caso es que espero que sea de crecimiento, porque esto es una cosa que no puede ser escuchada y ya no más. La persona que lo está explicando se llama Ana Méndez. Em, Tiene el libro, la iniquidad. Se puede comprar ¿cómo se llama? En Amazon está su libro. Y también tiene un libro de ejercicios. Ella, el taller lo está haciendo también en YouTube, pero recomienda leer el libro. El libro se llama Iniquidad y, bueno, el actual libro de Iniquidad, yo es que los tengo separados, el de la teoría y el de los ejercicios, pero hay un libro de Iniquidad ahora que está todo incluido, la teoría y los ejercicios. Entonces yo sí os recomiendo que lo miréis, que si lo podéis comprar, porque am, ella lo toca muy profundamente y yo intento decir lo máximo, pero bueno. Así que oro que el Señor... Helen, me sabe mal que todavía estés que no puedes hablar, ¿verdad? Helen. Bueno, ahora lo estoy subiendo a Facebook y a YouTube y por eso, porque las hermanitas de Cuba lo escuchan desde Facebook. Y la verdad que esto es una cosa para que lo hagamos, es un trabajo cuidadoso, el estar limpiando como si limpiáramos la plata o
si tuviéramos una vajilla de plata, ¿cómo la limpiaríamos? Pues la salvación es así y se puede perder. Y eso es lo que le pasó a esta chica. Muchas gracias, Lichi, por el ejemplo, porque yo también he escuchado de estos ejemplos y el Señor dijo que si no perdonamos no vamos a recibir el perdón. Entonces, ella volvió a la vida, ¿no? Litsi, ella Sí, volvió a la vida porque lo contó. cuando cuenta el testimonio, calculo que tiene como unos cuarenta y tantos, más o menos, 50 o así. Y ella testifica que eso le pasó con 20 y algo de años. En Colombia, si no recuerdo mal, pues el transporte público se cayó, Ah, hizo, giró y él ya se cayó, se levantó, pero escuchaba los comentarios de la gente, ay, se mató y realmente había muerto. Entonces se sintió elevarse. ujú. Ella se sintió cómo se elevaba, cómo veía a la gente más chiquita, todo pues, salió de la tierra y de repente se sintió como una oscuridad total y entonces es muy fuerte. Ya lo pasaré por el grupo para que lo puedan escuchar. Bueno, la autora de este libro, Ana Méndez, es que me ha sorprendido porque lo que has dicho de que ella también la mató el marido, la ahogó, ¿vale? Y también fue al infierno, no era cristiana, jovencita, veintitantos años, también. Ujú. Y, y también vio lo mismo que tú dices, que ella cuenta que gente huesuda le estaba arrancando el cuerpo, ¿no? Y entonces ella o sea, resucitó, volvió a la vida, porque son gente que están un tiempo muertos y pueden contar la historia. Muchas gracias por contarlo, porque es así, la Biblia lo dice, que si no perdonamos. Por eso es tan importante el perdón, la liberación del resentimiento y la liberación de la amargura. Así es, Porque cuando una persona tiene amargura, mm, se contamina, la gente no está a gusto con ellos, con la persona con amargura, porque siempre, no, siempre todo es negativo, todo mal. Entonces es muy importante todo esto. Así que oro, Helen, no te preocupes. El Señor tiene misericordia de nosotros. Mientras hay vida, hay esperanza. Precisamente enseñamos esto para que nadie se pierda, ¿vale? O sea, eso es la cosa. Es importante esta enseñanza porque no está mucho en las iglesias, así de a profundidad. Así que bueno, me despido de vosotras, que tengáis una feliz noche, que el Señor os bendiga mucho y no tengáis miedo, Dios nos ama y nos está redimiendo, ¿vale? No lo cuento para que estéis con miedo, sino que lo cuento para que Dios os cambie, nos cambie de gloria en gloria. Un beso a todas, bendiciones, que el Señor os bendiga Muchas mucho. bendiciones, gracias, Bendiciones, bendiciones. muchas buenas bendiciones a noches. todos. Amén. Amén. Ay, tengo que parar.